Hay una pregunta que ningún libro de autoayuda responde con honestidad. ¿Qué le pasa al amor cuando una mujer deja de necesitarlo para estar completa? No es una pregunta teórica. Es la pregunta que se hacen exactamente las mujeres que han hecho el trabajo interior del que hablamos en esta serie. Las que atravesaron las 6 fases. Las que identificaron la trampa espiritual. Las que completaron la transformación de empática a bruja arquetípica. Mujeres que de repente se encuentran en un lugar extraño. Saben quiénes son. Ya no pueden ser usadas. Ya no construyen su valor sobre la aprobación ajena. Y sin embargo el amor, o lo que el mundo llama amor, ya no les funciona de la misma forma. Las relaciones que antes les parecían suficientes, ahora se sienten pequeñas. Los hombres que antes les parecían atractivos, ahora les parecen insuficientes sin saber exactamente por qué. La intensidad que antes confundían con amor, ahora la reconocen como otra cosa. Y muchas de ellas interpretan eso como un problema, como si el despertar las hubiera roto para el amor, como si ahora fueran demasiado para cualquier relación, como si el precio de conocerse a sí mismas fuera la soledad permanente. Jung estudió esto durante décadas, y lo que encontró no era un problema. Era la señal más precisa de que la individuación estaba funcionando exactamente como debía. En este video te voy a explicar por qué la mujer que despertó ya no puede enamorarse de la misma forma, por qué eso no es una pérdida ni una condena, y cuál es el único tipo de amor que puede satisfacer a una mujer que ya se conoce a sí misma. Quédate hasta el final, porque hay una frase de Jung sobre el amor maduro que va a cambiar la forma en que entiendes exactamente lo que estás buscando. Y que nadie en el mundo del desarrollo personal cita con la precisión que merece. Empecemos. Todo el mundo habla del amor como si fuera una sola cosa, como si hubiera una única forma de enamorarse, y lo único que cambiara fuera la intensidad o la duración o el nivel de compromiso. Jung vio algo completamente diferente. Identificó 2 formas de amar que no son variantes de lo mismo. Son estructuras psíquicas fundamentalmente distintas que nacen de lugares completamente diferentes dentro de la psique. Las llamó amor desde el ego y amor desde el self. Y la diferencia entre las dos lo explica absolutamente todo sobre lo que le ocurre al amor después de la individuación. El amor desde el ego surge de la necesidad. Necesito a esta persona para sentirme completa. Necesito su mirada para saber que valgo. Necesito su presencia para no sentirme sola. Necesito su amor para confirmar que soy digna de ser amada. El ego ama para llenar algo que siente vacío. Y ese amor, aunque sea completamente sincero y completamente real, tiene una estructura interna que inevitablemente genera sufrimiento. Porque construye la completitud propia sobre algo externo que no puedes controlar. ¿Reconoces esto? Esa sensación de que sin esa persona o sin ese tipo de relación algo fundamental en ti faltaba. Esa vigilancia constante de si el otro sigue ahí, sigue eligiéndote, sigue necesitándote de la misma forma. La mujer que no ha atravesado la individuación ama desde ahí. No porque sea débil ni porque no sepa amar, sino porque la psique que todavía no se ha encontrado a sí misma busca en el otro lo que todavía no encontró en sí misma. Jung llamó a esto la proyección del animus, la tendencia de proyectar en el hombre amado las cualidades que todavía no hemos integrado en nosotras mismas. El hombre se convierte en el portador de nuestra fuerza, de nuestro valor, de nuestra completitud. Y mientras esa proyección dure, el amor se siente perfecto, intenso, absolutamente real, hasta que la proyección se rompe. Y la proyección siempre se rompe, no necesariamente porque el hombre decepcione,
sino porque ningún ser humano puede sostener el peso de ser la completitud de otro durante mucho tiempo. Tarde o temprano, la persona real aparece detrás de la imagen que construimos sobre ella. Y ese momento, que suele vivirse como decepción o traición, o el fin del amor, es en realidad algo completamente diferente. Es la invitación a encontrar en ti misma lo que estabas buscando en él. Si este tema te está resonando y quieres seguir profundizando en la psicología junguiana aplicada a la vida real de las mujeres, suscríbete al canal. Cada semana publico contenido que no vas a encontrar explicado con esta profundidad en otro lugar. Ahora viene la parte que más incomoda reconocer, porque implica mirar hacia atrás con honestidad. La mujer que ha completado la individuación puede ver, con una claridad que antes no tenía, exactamente lo que estaba ocurriendo en sus relaciones anteriores. Puede ver qué partes de sí misma estaba proyectando en cada hombre. Puede ver qué vacío específico intentaba llenar con cada relación. Puede ver con precisión dónde terminaba ella y dónde empezaba la imagen que había construido sobre él. Y esa visión, que es liberadora a largo plazo, puede ser profundamente incómoda en el momento en que llega, porque implica responsabilizarse de algo que antes se atribuía completamente al otro. El hombre que la decepcionó no solo la decepcionó, también fue portador de una proyección que ella puso sobre él. Y esa proyección, por definición, no era él. ¿Estuviste alguna vez enamorada de una imagen más que de la persona real? ¿Hubo un momento en que la persona que tenías delante ya no coincidía con quien creías que era, y no supiste si la decepción era sobre él o sobre ti misma? Eso es exactamente la proyección que Jung describía. Y la individuación es el proceso de retirar esas proyecciones, de recuperar hacia adentro lo que habías puesto afuera, de integrar las cualidades que proyectabas en él como tuyas propias. Y cuando una mujer completa ese proceso, algo cambia en la raíz de lo que busca en el amor. Ya no busca completitud. Ya no busca a alguien que llene lo que falta, no porque haya renunciado al amor, sino porque ya no le falta nada que necesite que alguien externo llene. Y cuando una mujer llega a ese punto, las relaciones que antes la satisfacían dejan de satisfacerla. No porque sean malas relaciones, sino porque fueron diseñadas para una necesidad que ya no existe. Aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular con claridad. Si la mujer individuada ya no busca completitud, ¿qué busca exactamente en el amor? Jung tenía una respuesta muy precisa, y es la que cambia todo. Busca resonancia, no complementariedad, no alguien que tenga lo que a ella le falta, sino alguien cuya psique resuena con la suya de forma genuina y expansiva. Alguien con quien la conversación amplíe lo que cada una es en lugar de reducirlo. Alguien cuya presencia añada algo real y concreto a su vida sin que su ausencia reste nada a lo que fundamentalmente es. Busca un testigo real, alguien que pueda ver quién es realmente, con sus luces y sus sombras, con su historia completa y sus contradicciones inevitables, y elegir estar de todas formas. No porque no vea las partes difíciles, porque las ve y elige quedarse. Busca un compañero de individuación, alguien que también esté en su propio proceso de convertirse en quien realmente es. Alguien que no necesite que ella se reduzca, que se calle, que se haga más pequeña o más predecible para que él quepa con comodidad en la relación. Y esto la mujer que despertó lo entiende en el cuerpo antes de entenderlo en la cabeza. Lo siente como una intolerancia nueva a ciertos patrones que antes toleraba sin cuestionarlos. Como una claridad que llega sin pedirla sobre qué está dispuesta a aceptar y qué ya no.
Eso, que desde fuera puede parecer selectividad excesiva o estándares imposibles, es en realidad la forma más sana de relacionarse que Jung documentó en toda su obra clínica. Pero hay algo que Jung observó en estas mujeres que necesito que entiendas porque es lo contrario de lo que la cultura romántica nos enseñó. El amor desde el self no es menos intenso que el amor desde el ego. Es más intenso. Pero la intensidad viene de un lugar diferente. El amor desde el ego es intenso porque tiene miedo, porque la pérdida se siente como la pérdida de una parte de ti misma, porque la intensidad es proporcional a la necesidad. Cuanto más necesitas a alguien, más intensamente lo amas, y cuanto más intensamente lo amas, más miedo tienes a perderlo. El amor desde el self es intenso porque elige, porque cada día decide estar. No desde la desesperación, sino desde la preferencia genuina. No desde el miedo a la ausencia, sino desde el valor de la presencia. ¿Sientes la diferencia? Entre amar a alguien porque no puedes imaginarte sin él y amar a alguien porque cada día eliges que esté en tu vida. La segunda forma de amar es lo que la individuación hace posible de forma consistente. Y aquí viene la frase de Jung, que prometí al principio, la que raramente se cita con la precisión que merece. Dijo que el amor maduro no es la fusión de dos personas incompletas que se completan mutuamente. Es el encuentro de dos personas completas que eligen compartir su plenitud. Esa frase destruye completamente lo que la cultura romántica lleva siglos enseñándonos. No buscas a tu media naranja porque no eres media naranja. Eres una naranja completa que puede elegir compartir su mundo con otra naranja completa. No buscas a alguien sin quien no puedas vivir. Buscas a alguien con quien valga la pena elegir vivir cada día de nuevo. No buscas a alguien que te complete. Buscas a alguien con quien construir algo que ninguna de las dos podría construir sola desde su completitud individual. Esa es la razón por la que la mujer que despertó ya no puede enamorarse de la misma forma. No porque esté rota, sino porque ya no puede enamorarse de una proyección. Ya no puede construir una relación sobre la necesidad de ser completada. Ya no puede tolerar una dinámica en que su valor dependa de la mirada del otro. Su psique, después de la individuación, simplemente ya no puede sostener esa estructura sin enfermarse. Y aquí necesito decirte algo que el mundo espiritual raramente menciona con esta honestidad. Eso no significa que la mujer individuada no sufra en el amor. No significa que sus relaciones sean perfectas ni que ya no la lastimen. Significa que sufre de forma diferente. Antes sufría por miedo a perder algo que la completaba. Por eso el dolor del amor antes de la individuación tiene esa cualidad desesperada, esa sensación de que si la relación termina, algo esencial de ti misma se pierde para siempre. Después de la individuación, el amor duele de otra forma. Duele cuando hay una desconexión real con alguien que eligió. Duele cuando la realidad de una persona no coincide con quien creyó que era. Duele la pérdida, que siempre duele, pero ya no tiene esa cualidad de hundimiento en que la propia identidad desaparece con la relación, porque la identidad ya no está en la relación, está en ella misma. Jung observó que las mujeres individuadas tenían la capacidad de amar con una profundidad que las mujeres que todavía no habían atravesado el proceso difícilmente podían alcanzar. Precisamente porque su amor ya no tenía nada que perder en el sentido existencial. Quien ama desde el miedo siempre retiene parte de sí mismo. Siempre guarda una reserva. Siempre protege algo por si el amor termina y necesita recuperarse. Quien ama desde la plenitud puede darlo todo. No porque sea imprudente,
sino porque sabe que si lo pierde seguirá siendo ella misma de todas formas. Y esa certeza es lo que hace posible una entrega que el amor desde la carencia nunca puede alcanzar, porque el miedo siempre lo interrumpe antes. Si mientras escuchas esto estás reconociendo algo en tu propia historia, ya sea en el amor que conociste antes de la transformación, o en esta nueva forma de buscar que todavía no sabes bien cómo nombrar, escribe en los comentarios qué frase de este video es la que más te resonó. No la que suena mejor, la que tocó algo real. Porque hay mujeres escuchando esto ahora mismo que se sienten culpables por no poder volver a amar como antes. Que se preguntan si algo en ellas está roto porque el amor que el mundo les ofrece ya no les parece suficiente. Que interpretan su propia claridad como un problema. Y necesitan saber que no están rotas. Están completas. Y las mujeres completas aman de forma diferente. No de forma más difícil. De forma más real, más libre, más honesta, sin el miedo que antes lo contaminaba todo. Esto es lo que los 6 videos de esta serie intentaron decirte desde el principio. Desde la crisis de los 40 que Jung no llamaba depresión. Desde las fases de la mujer que el mundo llama difícil. Desde la trampa espiritual. Desde la transformación de la empática en bruja. Hasta aquí. No eres demasiado, no estás rota, no pides demasiado en el amor. Simplemente ya sabes lo que buscas, y eso te hace libre. Si esta serie te aportó algo real, compártela con una mujer que creas que la necesita. No como consejo, como un mapa para quien está en el camino. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete al canal. Hay mucho más camino por recorrer juntas. Hasta pronto. Pero antes de cerrar, quiero añadir algo que Jung observó específicamente en estas mujeres y que cambia la forma en que entendemos la soledad que a veces acompaña a la individuación. Dijo que la mujer individuada no tiene menos opciones de amor, tiene opciones más claras. Y esa claridad, aunque puede sentirse como reducción en un primer momento, es en realidad una ventaja extraordinaria que la mayoría de las personas nunca desarrolla. La mujer que no se conoce a sí misma busca sin saber bien qué está buscando. Elige desde la proyección, desde el miedo, desde el patrón que aprendió en la infancia y que se repite con nombres diferentes. Y a menudo solo reconoce lo que eligió cuando ya lleva años dentro de una dinámica que no la nutre. La mujer que se conoce a sí misma sabe lo que busca con una precisión que antes no tenía. Puede reconocer en las primeras conversaciones si hay resonancia real o si hay proyección. Puede detectar si la dinámica que se está formando la va a expandir o la va a reducir. Puede ver si la persona frente a ella la ve realmente o ve la imagen que quiere que ella sea. Esa capacidad de discernimiento no es frialdad, ni cinismo, ni incapacidad de entregarse. Es la consecuencia natural de haberse mirado a sí misma con honestidad durante suficiente tiempo como para reconocer lo que es real y lo que es ilusión. Y el amor que nace desde ese discernimiento, cuando aparece, tiene una solidez que el amor desde la proyección nunca puede tener. Porque no está construido sobre una imagen que tarde o temprano tendrá que caer. Está construido sobre el reconocimiento real de 2 personas que se eligen con los ojos abiertos. Jung llamaba a esto el encuentro genuino. El momento en que 2 psiques individuadas se reconocen mutuamente sin necesitar que el otro sea diferente de lo que es. Sin necesitar que cambie, que crezca, que se convierta en alguien que llene lo que falta. Simplemente se reconocen. Y desde ese reconocimiento eligen. Ese tipo de encuentro no se puede forzar. No se puede buscar con la desesperación del amor desde la carencia porque la desesperación lo ahuyenta. Solo puede ocurrir cuando ambas personas están suficientemente en sí mismas como para ver al otro con claridad.
Por eso la mujer individuada, mientras espera ese encuentro, no espera desde el vacío, espera desde la plenitud de quien tiene una vida propia, un mundo interior rico, una relación consigo misma que no necesita ser interrumpida por ninguna relación externa para estar completa. Y esa plenitud en la espera, paradójicamente, es lo que hace posible el encuentro genuino cuando llega. Porque lo que dos personas completas construyen juntas es completamente diferente a lo que dos personas incompletas construyen para llenarse mutuamente. Lo primero es una elección libre que se renueva cada día. Lo segundo es una dependencia mutua que ambas llaman amor porque no conocen otra forma de nombrarlo. La mujer que despertó ya sabe la diferencia. Y esa diferencia, aunque a veces duela en la espera, es el regalo más profundo que la individuación puede ofrecer, porque significa que cuando el amor llegue, llegará de verdad, sin proyecciones que sostener, sin necesidades que disfrazar de amor, sin el miedo constante de que en cualquier momento la ilusión se rompa y quede al descubierto lo que en realidad estaba ocurriendo. Solo el encuentro limpio y libre de dos personas que se eligen porque quieren, no porque se necesiten para estar enteras.